para esas personas que deben actividad, ahorita, cuando terminemos la clase, les voy a dejar la actividad de recuperación. Es para entregarla este fin de semana, ¿ok? Tienen viernes, sábado, domingo y lunes, porque el lunes es festivo, para realizar la actividad y enviar, ¿ok? Pues va a ser un pre-IFES participativo también, pero lo deben grabar en forma de video, ¿ok? Porque no, ¿Cómo, señor? para los que tienen que recuperar deben hacer un pre-IFES participativo en forma de video. Yo les voy a dejar las indicaciones en clase y tienen plazo hasta este lunes para enviar. Ahora, sabemos que ya las IFES prácticamente están aquí. Si no estoy mal, confirmen ustedes, son 7 y 8 de noviembre, ¿cierto? También 14 y 15, señor. No, señor, las aplazaron. Uno les tocó el 15. No se sabe, señor. No No se sabe porque No la se página sabe. decían que era hoy. Mañana. Vamos a recordar ese tipo de funciones y vamos a comenzar y la vamos a enlazar los tipos de funciones con ejercicios pre-IFES, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el primero. Vamos a comenzar con las características de la función. Cuando veo esa función que está ahí, ¿qué preguntas me surgen? ¿Qué preguntas le surgen a ustedes? Señor, ya esa parte la hicimos. ¿Ya esta parte la hicimos con ustedes? ¿Por qué parte Señor, le dijimos que la pendiente era positiva, que quedamos por ahí. Muy bien, Ya se la quedamos pasamos. por este de acá, Eso también lo hicimos, señor. este también lo hicimos. Estamos que relación. Quedamos fue por este, entonces. Bien. Ok, listo. Entonces, el ejercicio de hoy, o para comenzar la temática de hoy, vamos a leer el siguiente ejercicio. Nos dice, la gráfica que representa la recta que pasa por el punto 0,4 y es perpendicular a la recta y igual a un medio de x, ¿cuál es esa gráfica? Debemos escoger cuál es la gráfica que representa, que pasa por 0,4 y es perpendicular a esa recta que me da. Les voy a dar 2 minutos para que escojan las respuestas que usted considere. Independientemente, imaginemos que ya estamos en el IFES. ¿Cuál escogería? Y me dicen brevemente cómo la escogieron. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, me dice que la gráfica pasa por el punto 0,4 y es perpendicular. ¿Cómo sé que una recta es perpendicular a otra? O vamos más bien con alguien que haya escogido una de las respuestas. Voy, por ejemplo, con Lina. Coméntanos, Lina, ¿cuál escogiste y por qué? Dígame, señor. ¿Cuál escogiste de las opciones y por qué? Señor, yo escogí la B. Lina escogió la B, ok. ¿Por qué escogiste la B? Señor, yo me dejé guiar porque una recta perpendicular no, al eje X no tiene pendiente. Al eje X no tiene pendiente. ¿Cómo así? Señor, no sé, o sea, yo lo hice así como por deducción. Señor, cuando hablan del perpendicular no es que son inversas. No tienen las pendientes inversas. Esto tiene que tiene Es que forman un ángulo de 90 grados. forman un ángulo de 90 grados, pero también tienen pendientes inversas. No algo de inverso. ¿Qué es lo que tienen inverso? Pendientes inversas. Muy bien. Eso es lo que voy a tomar de guía. Perpendicularidad. Cuando hablemos de perpendicularidad, si yo multiplico las pendientes de dos rectas perpendiculares, me debe dar como resultado menos 1. Entonces, si yo tengo que la pendiente de una de las rectas es 1/2, y yo tengo que multiplicar ese valor para que me dé menos 1. ¿Listo? Vamos a tratar de ponerlo más fácil.
Generalmente, yo me puedo guiar o saber cuál es la pendiente simplemente invirtiendo el número que tenga y cambiándole el signo. Si está a un medio y lo invierto, ¿cuál es el número que me haría falta acá? Si yo invierto un medio, ¿qué número me quedaría arriba? 2. El 2, muy bien. Y si le cambio el signo, ¿cómo me quedaría entonces? Menos Menos 2. Muy bien. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 2. Si yo multiplico un medio por menos 2, eso me va a dar menos 1. O sea, ya sé que la recta que necesito encontrar va a comenzar y igual a menos 2x más un intercepto. ¿Listo? Ahora, para saber ese intercepto, yo me voy a las gráficas o al punto que me dicen acá. Me dice que el punto pasa por 0,4. ¿A qué se refiere ese 0,4? ¿Al eje X o al eje Y? Al eje Y. Al eje Y. Al eje Y. Entonces, para completar, yo simplemente coloco que la ecuación va a ser menos 2x más el intercepto. El intercepto es el punto donde se encuentra el eje Y y la gráfica, que aquí te lo están dando. Vamos a ver acá. Aquí te dicen 0,4. Entonces el intercepto va a ser 4. ¿Está clara esa parte? Sí, señora. Ok. Ahora, ya yo teniendo la fórmula o la ecuación de la recta que es perpendicular a esa que me dio el ejercicio, simplemente voy a reemplazar un valor para ver cuál me da. El más fácil de reemplazar siempre va a ser reemplazar el valor de x por 0. ¿Cierto? Si yo reemplazo el valor de x por 0, ¿qué me daría en esta ecuación? 4 positivo. 4. 4 positivo. Miren que ahí todos coinciden en esa parte con el 4 positivo. ¿Ok? Ahora, si yo lo reemplazo, por ejemplo, por el valor de 2, ¿cuánto me daría? 0. 0. 0. Entonces, de ahí me puedo guiar. ¿Listo? ¿Qué punto se formaría? Dijimos que x va a ser igual a 2. Entonces, eso me daría como resultado que y va a ser igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Entonces, se formaría el punto 2, 0. 0. ¿Ok? Entonces, en las 4 gráficas, ¿cuál impacta o cuál corta a 2,0? La B. La B. Muy bien. Entonces, mira, Lina, que no estaba tan lejos. De pronto tu razonamiento debías como enfocarlo mejor. Pero sí era la B. ¿Ok? ¿Está clara esa parte cómo se hizo? Miren que con una aproximación pequeñita me puedo guiar para interpretar gráficas. Dime. Dime. Lina se le salió la clase, pero ella está aquí conmigo al lado, Ok, porque vamos viajando. listo. Voy a borrar esta partecita de acá para pasar a la siguiente. Pueden por favor apagar el micrófono. Gracias. Miren este ejemplo de acá. Nos dice, la gráfica que está ahí, la primera, corresponde a una función f, es decir, a una función cualquiera. La inversa de esa función, cuya gráfica va a estar formada por los puntos b, a, tales que a, pertenece a la gráfica f.
y luego te dicen de ese enunciado que escojas cuál es la inversa de esa primera función que te dieron allá arriba. Y me dan varias opciones. Entonces, le voy a dar 2 minutos nuevamente. B. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste la B? Bueno, ahí me dicen que la inversa de f es una función cuya gráfica está formada por dos puntos de coordenadas B, A, tales que A, B pertenecen a la gráfica f. La gráfica de la inversa f es... Bueno, si nos ponemos a observar las otras gráficas, y como es inversa, o sea, es igual, pero del otro lado, como si la volteara. Ah, ok, ya entendí tu razonamiento. Entonces, tú dijiste, bueno, es la misma figura, tiene que ser la misma figura, y como es la misma figura, simplemente lo que hago es que la volteo, y obviamente esa ya va a ser la inversa. Ajá, entonces al principio yo había observado la D, pero en la D, cuando uno se pone a ver la función, en 4 positivo se pasa, porque aquí en... Pero mira, tenemos que tener en cuenta que en la figura que nos muestra arriba, abajo, o sea, también en el 4 se pasa. Sí, pero... Algo acá importante que nos da el enunciado. Nos dice que la inversa de la función, o sea, la inversa de la función f, va a tener los puntos de la forma b, a. Mientras que la función f va a tener los puntos de la forma a, b. Entonces, yo me tengo que guiar de la parte de los puntos. Por ejemplo, vamos a tomar 2 puntos de la primera gráfica. ¿Cómo se llamaría este puntico que está? ¿O qué coordenadas tendría? 1. 1 solamente. 1, 1, ¿qué? 4. 0. 0, sí. Ojo que está en el eje X. ¿Listo? Y no tiene altura en Y. Entonces es 1,0. Ese punto que está ahí, obviamente, ese punto que está ahí va a pertenecer a la función f. ¿Ok? Ahora, como la función inversa va a invertir la coordenada, ¿qué punto debe pertenecer a la función inversa? 0,1. 0,1. 0,1. ¿Listo? Ah, en la... Entonces yo me puedo ir guiando. Voy con la A. Recuerden que cuando hacemos esto sería 0 para X, o sea, aquí en el origen, y 1 para Y. Solo cambia, o sea, solo cambió eso. 1 para Y. 1,5. Sí, o sea, cambian las coordenadas. ¿Ese punto pertenece a la gráfica 1? Sí. No, porque por ahí no pasa la gráfica, ¿cierto? Voy con el mismo punto. 0 para X, 1 para Y. Quedaría aquí. ¿Listo? ¿Ese punto pasa por la gráfica? No. No, descartar. Entonces sí es la C. Entonces, en Pero- la C Es pasa la por C la porque sí pasa por el punto. Pero en la D también pasa. Muy bien, entonces aquí ya tenemos 2. Hay 2 que pasan. Ya yo puedo aquí decir nada más con ese punto, descarté la A y descarté la B. Ahora me queda la C y la D. Entonces pruebo con otro punto. Muy bien, pájaro. Lo que hacemos es probar con otro punto. Por ejemplo, los más fáciles siempre son los que coinciden con el eje. ¿Cuál sería ese punto? Vamos a ponerle otro color. Ponerle color azul. ¿Cuál sería ese punto de ahí? 0, menos 1. Muy bien. 0, menos 1. menos 1. Si invierto la coordenada, ¿cómo sería?
Menos 1,0. Menos 1,0. 0. Entonces, en la inversa, yo voy a buscar el punto menos 1,0. Entonces, ahora voy nuevamente en el inciso B, perdón, en el inciso C y D para ver si está el menos 1,0. Entonces, menos 1 para X, 0 para Y. Aquí está. Voy con la D, menos 1 para X, 0 para Y. Miren que en la D, el segundo punto no pertenece. No pasa. Entonces, esta también eliminada. En la C. Es la C. ¿Sí? Muy bien. Ojo acá que generalmente cuando vemos este tipo de situaciones, decimos, enseguida tiene que ser la inversa. La inversa la estamos asociando con el reflejo, con la traslación. La inversa es que las coordenadas van a cambiar. Tengan en cuenta esa parte. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entendió la parte de la inversa? Sí, señora. Señor. Sigamos. Ahora nos dice, la gráfica que mejor representa la ecuación y igual a menos raíz de 1 menos x al cuadrado es. Miren que nos ponen 4 gráficas. Como todas son semicircunferencia, esa función va a representar una semicircunferencia. Debemos decir cuál de esas va a representar. Les voy a dar un minuto para que escojan una de las opciones. Especialización de Ubaldo. Coméntanos, Ubaldo, ¿cuál escogiste y por qué? Ubaldo, activa el micrófono un momento, por favor. Ubaldo, ya tienes el micrófono activado. Dinos por qué escogiste la B. Ok, ¿quién quiere opinar en esa? Esta es la más sencilla, o una pregunta sencilla. Miren que casualmente acá todas, cuando yo veo una raíz y lo que esté adentro sea una diferencia o una suma de cuadrados, eso me va a representar una semicircunferencia. Como el signo es menos, la semicircunferencia que escoja debe estar orientada hacia abajo. ¿Listo? En este caso, la única que está hacia abajo, ¿cuál es? La B. La B. La B. Entonces, la respuesta sería la B. ¿Listo? ¿Está clara esa parte? Sí, señora. Bueno.